panel se llama La década que viene, visión del sector agroindustrial, estrategias para que la Argentina aproveche al máximo su potencial de la mano de una cadena que crece y se vuelve clave para los argentinos. Lo presento a Sergio Persoglia, es periodista, trabaja en el diario Clarín hace más de 20 años, desde hace 10 años se desempeña como editor del suplemento Clarín Rural y además trabajó en Radio Mitre y en la revista Noticias. Bueno, tenemos acá en el estrado hoy a tres de los empresarios más importantes de la Argentina, son los líderes de tres de las empresas más grandes del país, por supuesto también tres de las empresas más grandes de la agroindustria argentina, y van a comenzar con una pequeña presentación, después vamos a hacer una serie de preguntas. Bueno, buenas tardes. Yo soy Gonzalo Ramírez Martiarena de Dreyfus, acompañado por Alfonso Romero y el orgullo de tener a Roberto Urquía junto con nosotros en el panel. La idea nuestra era poder compartir con ustedes qué es lo que vemos nosotros desde la agroindustria como los desafíos de los años por venir, especialmente para la cadena de soja. Parte de lo que queremos mostrar es, y ya lo hemos visto antes en la presentación anterior, qué es lo que traccionó este crecimiento fenomenal que tuvimos en producción de soja en la República Argentina. No solo en la Argentina, sino que tenemos Brasil como un modelo a inspeccionar de cerca en lo que fue su crecimiento agrícola en todo su complejo, no solo en el complejo sojero. Y lo primero que podemos nombrar es el aumento de la población y la urbanización, que estuvo mencionado recién, donde el efecto más importante vino dado por Asia, donde si barremos desde India hasta China, vemos que hay un pasaje constante de gente del campo a la ciudad. China, si no me equivoco, este año pasó a tener más del 50% de la población en ciudades, lo cual no es un cambio menor. Eso genera un aumento de la clase media con un mayor ingreso promedio, y gracias a la planificación que tienen desde el gobierno chino en cómo mueven la gente del campo a la ciudad, es que le permiten a esa gente tener acceso a un trabajo, que es la base de esa mejora en la capacidad de adquirir productos alimenticios. Obviamente una mejora en el ingreso nos trae aparejado un cambio en la dieta y en los hábitos de consumo. Si nosotros tratamos de hacer un esfuerzo no tan grande, pues no pasó hace tanto, pero si a uno le piden que describa a un chino, generalmente se lo imaginaba con un bowl de arroz y palitos. Hoy se come muchísima más carne de lo que nos imaginamos, mucha más cantidad de carne de lo que nos imaginamos y mucha de esa carne frita. O sea que estamos hablando de consumos de proteína animal, que no es más que proteína vegetal transformada en proteína animal, y por suerte frita, con lo cual usan aceite. Y algo de lo que se habló también, que es el aumento de la demanda de los biocombustibles. En los 90 no conocíamos de qué se trataban los biocombustibles, algo se escuchaba por ahí que Brasil hacía algunos intentos con lo que se llamó la alconafta, mucha gente poniendo en duda qué tan serio podía ser ese desarrollo. Estados Unidos es el que resulta pionero en el desarrollo de los biocombustibles. Hoy 1/3 de la cosecha americana de maíz se destina para la producción de etanol. Hace 15 años eso era prácticamente cero. Y la cosecha de maíz americana es de 350 millones de toneladas, no es un número menor. De la mano con el etanol para las naftas viene la incorporación del biodiesel para el diésel. Lo que queremos mostrar con este gráfico, y lo voy a poner todo, es básicamente algo que se puede ver como bueno y como malo. Tratamos de rescatar lo bueno y nos tenemos que preparar para aquello que hay que modificar y que no nos resulte con un impacto negativo. Cuando vemos la evolución de lo que nosotros tomamos como exportación del total del complejo sojero, y lo que estamos traduciendo acá es cada tonelada de aceite, de biodiesel o de harina a su equivalente en poroto. Esa es en poroto de soja. Esa es la forma en que las multinacionales hacemos el análisis de oferta y demanda mundial. Para aquellos que no lo saben, todo tratamos de llevarlo a soja en algún momento y después desagregar cómo es el comportamiento de cada uno de los subproductos. Lo que vemos acá es la situación actual, donde tenemos a Argentina con su producción de aproximadamente 55 millones de toneladas,
10 millones, y voy a hablar muy en números aproximados, pues depende de estacionalidades y cosas puntuales que nos han cambiado en la participación del mercado mundial el año anterior o el año siguiente, pero aproximadamente 10 millones se van como poroto de soja. Los otros 45 de una producción de 55 se muelen en la Argentina. Y vimos en la presentación anterior también el sesgo exportador de Argentina del complejo de soja, donde prácticamente todo se exporta. Ahora, ¿qué es la novedad de este gráfico? En este gráfico vemos que China hoy importa aproximadamente 80 millones de toneladas. Si hacemos una proyección hacia adelante y tratando de trazar un número allá por el 2020-2023, probablemente China está importando 130 millones de toneladas. Ese cambio de 50 millones de toneladas no solo significa un desafío productivo, sino que equivale a 10 puertos completos construidos en Sudamérica para satisfacer esa demanda. Parte de lo que vamos a ver luego es las complicaciones logísticas que tenemos fronteras adentro y cómo estamos preparados con la infraestructura portuaria. Y este no es un tema menor, porque hasta ahora el productor en la Argentina ha tenido el beneficio de una infraestructura portuaria súper eficiente y hemos podido trasladar al precio del productor en la Argentina las ineficiencias de otros países. Alfonso lo va a tocar en profundidad eso. Estos números quedaron con un pequeño error, pero se los cuento rápidamente. En la Argentina, de los 55 millones de toneladas de soja que producimos, solo el 4% se transforma a harina de soja y se lleva a un consumo de aves o cerdos o ganado vacuno o tambo. El resto se exporta. El número en Brasil, acá figura 16%, es 26%, y Estados Unidos, que figura 26%, es 46%. Es decir, si nosotros nos miramos en Estados Unidos y vemos qué hacen bien ellos, es generar esa demanda interna para continuar con el motor de crecimiento traccionado, no solo por la exportación, sino por la demanda interna. Pero cuando miramos a Brasil y escuchamos todos los pollos que exporta Brasil y todo lo eficiente que es en exportación de pollos, tenemos que acordarnos que acá en la Argentina tenemos materia prima más barata que en Brasil. Y tenemos costos laborales que nos han aniquilado un poco en el último tiempo, pero deberíamos ser más eficientes que Brasil. Entonces la pregunta es, ¿qué nos está pasando que le dedicamos solo el 4% de nuestra producción de harina de soja, o de su equivalente en poroto de soja, a alimentar animales dentro de la Argentina, transformando proteína vegetal en proteína animal? Parte de lo que estamos viendo en los últimos días, y no tomaría los últimos 7 días porque vimos un rebote de precios bastante marcado, pero lo que queremos mostrar acá es la recomposición de stocks. Los mercados más alcistas son aquellos mercados que tienen crecimiento de producción y crecimiento de la demanda. Se producen algunos picos de volatilidad cuando tenemos continuidad en el crecimiento de la demanda y fallas en algunas producciones. Si nosotros miramos este gráfico, vamos a ver que en los últimos años hemos reconstruido stocks de la siguiente manera. Estados Unidos ha aumentado 13 millones de toneladas, Brasil aumentó 23 millones, perdón, Estados Unidos ha aumentado 8 millones de toneladas, proyecta 13 millones de stock final. Brasil aumentó 11 millones, proyecta 23 millones, y esto tiene un corte a septiembre, que es para equiparar la medición de las 3 cosechas principales, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Nos gustaría poder usar el ciclo argentino, pero el mundo se rige por el ciclo americano. Y vemos que la Argentina sube 15 millones de toneladas, se para en un septiembre con 33 millones. Lo importante no es ver este número, sino que es más importante ver este otro. Este número nos muestra no solo la cantidad absoluta de stocks que hemos recompuesto, sino cómo es la relación de esos stocks respecto al consumo que tenemos para esos productos. Y lo que podemos ver es que en Estados Unidos estamos volviendo a una relación stocks finales contra consumo de 11%. Esto está corregido por ciclo agrícola para no tener la confusión de stocks a septiembre. Entonces lo que hacemos acá es proyectar cómo termina la campaña argentina, cómo termina la campaña brasilera y cómo termina la campaña americana proyectada. Estados Unidos vuelve a recomponer una relación de 11% entre sus stocks y su consumo. Venía de 5% y de 9% el año anterior y en bajada. Eso explica el porqué del crecimiento de precios a los cuales se acoplaron Brasil y Argentina, donde Brasil había caído de 8% hasta 3% y recuperando lentamente. Solo como aclaración,
Cada barra es de a 5 años. La de la derecha de todo es del año 2015, la de la izquierda de todo es del año 90. No quisimos poner un gráfico con todos los años para evitar las pequeñas volatilidades, pero sí para mostrar las tendencias macro. Brasil entonces espera tener un 4% relación de stocks versus consumo. Sin embargo, el precio está bajando. Argentina proyecta 23% de stocks versus la relación de consumo. Y acá es un poco engañoso el número. Y diría engañoso porque la realidad es que si este 23%, que son 10 millones de toneladas, se vendieran, la industria las compraría, las industrializaría y las exportaría. Básicamente lo que tenemos acá también para diferenciar es, en Brasil, ese stock que es pequeño queda generalmente en manos de la industria. El productor vende todo, no se guarda soja. Cuando vamos a Estados Unidos, ese 11% está repartido entre la industria, el circuito comercial, el proceso de transformación y el productor. Y cuando vamos a la Argentina, está básicamente en manos del productor. O sea que parte de lo que vimos antes del crecimiento explosivo de consumo de silo bolsa es lo que permite al productor retener estos 10 millones de toneladas y almacenar más que una cosecha completa de soja. En distintos estadios, en trigo, maíz y soja, pero podemos almacenar más que una cosecha completa de soja. No es una calificación de si hace bien o hace mal, es simplemente mostrar quién retiene qué y de qué forma se retiene. Cadena de soja. Entonces tenemos, como mención breve, producción. La Argentina tiene la capacidad para seguir creciendo en producción. Tenemos la logística interna. Vamos a ver también dentro de un rato cómo la diversificación de la matriz de la logística interna nos va a permitir ser más eficientes. Y el concepto de toda nuestra presentación es, de esto tenemos que salir como cadena, porque estamos enfrentando un escenario que no está tan bueno. Y si no trabajamos como cadena, la posibilidad de competir con el resto del mundo se nos va a hacer más difícil que si trabajamos como cadena. En el aspecto comercial tenemos instituciones centenarias. Creo que somos de los pocos países que tienen la transparencia de precios que tenemos nosotros. En el último tiempo hubo discusiones alrededor de la pizarra. Es entendible que haya discusiones alrededor de la pizarra, pero tenemos que entender que todos los días, en todo momento, todos sabemos el precio que se está pagando por soja. Puede ser por un llamado informal, un mail informal, por una pizarra, por un valor de mercado término, pero no cabe duda que todos sabemos cuánto vale la soja en todo momento en la Argentina. Si tomamos el ejemplo de Brasil, se pone un poquito más difuso, donde los valores son valores en el interior y distribuidos de una forma en que no voy a decir que es poco clara, pero le cuesta mucho al productor saber cuál es realmente el descuento de flete que le están haciendo, porque las distancias son inmensas. Y el que tiene acceso al ferrocarril tiene una diferencia fenomenal respecto al que no tiene acceso al ferrocarril. Y en Estados Unidos, que uno tiende a creer que simplemente mirar el valor de Chicago está reflejado, el valor de Chicago refleja un punto de entrega de una tonelada de soja que es en Chicago. Y Estados Unidos es inmenso. Y tiene implicancias de fletes, que no se limita solamente a camión, hay ferrocarril y hay barcazas. La Argentina tiene la ventaja que cuando vemos un precio de 2.500 pesos la soja, en San Martín, San Lorenzo, Rosario, sabemos cada uno qué cuenta tiene que hacer para llegar a ese precio. Marco regulatorio, acá tenemos implicancias de distintos ángulos, se habló de retenciones, se habló de IVA y se habló de intervención sobre los cupos de exportación. Todo eso tiene implicancias sobre el armado de precios y sobre los incentivos que recibe el productor para seguir sembrando. Puertos, lo vamos a ver en profundidad, es uno de los puntos más fuertes de la Argentina. Hoy Argentina está en condiciones de exportar 2 cosechas completas. 2 cosechas completas. Lo que nos falta es infraestructura interna para hacer llegar esas cosechas a los puertos. Industria. Muchas veces nos preguntan por qué nos la pasamos construyendo más capacidad de molienda de lo que se produce. Y no nos sabemos responder entre nosotros. La verdad es que en esta mesa tenemos 3 ejemplos muy parecidos y bien distintos. Roberto es un claro ejemplo del emprendedor nacional que tiene una de las industrias más eficientes en la Argentina. Alfonso con Noble tiene una de las industrias más eficientes en Timbúes con cogeneración, preparada para el desafío de la falta de energía en el futuro. Y nosotros como Dreyfus tenemos 2 fábricas, una que es una viejita que le hemos hecho varias cirugías y otra que es súper moderna. Sin embargo, entre todos tenemos más capacidad instalada que lo que se produce en la Argentina. Y cada vez que la cosecha se parece
a la capacidad instalada, volvemos a ampliar capacidad instalada. Esto no les quepa la menor duda que es un beneficio para el productor. Es algo que no se mide en dólares por tonelada en el precio de cada día, pero que la Argentina tenga siempre más capacidad instalada que producción ayuda al armado de precios, más aún cuando consideramos que de las 55 millones, 10 se van como poroto. Y marketing, múltiples destinos. Roberto nos va a hacer un paneo sobre la cantidad de destinos a los que llegamos y la cantidad de productos que exportamos. En el imaginario colectivo somos exportadores de soja y harina. Tenemos muchísimos más productos que eso y las utilizaciones del complejo sojero van más allá de lo que nosotros creemos. Producción de soja argentina, rápidamente, esto ya lo vimos, año 97, 98, adopción de la soja resistente a glifosato, crecimiento explosivo en producción, de la mano con adopción masiva de siembra directa, China que entra a la Organización Mundial del Comercio y un nuevo escenario de precios que lleva a que, a pesar del aumento sistemático de las retenciones a partir del 2000, hayamos mantenido el crecimiento de la producción de soja y de maíz, en detrimento a veces del trigo, de la forma espectacular que lo hicimos. Ahora, cuando miramos este gráfico y decimos hay que seguir alimentando al mundo, algún tipo de problema tenemos, porque nos hemos estancado un poco en el crecimiento. Por último, y en línea con lo que es producción argentina de soja, lo que intentamos reflejar acá es un poquito con colores en el mapa de Argentina, cómo fue la evolución del área de siembra de soja y la concentración del crecimiento de la producción de soja. Cuando nosotros hacemos la estimación de qué es lo que tenemos por delante como desafío del 2016 al 2020 para tomar un periodo bien corto y acompañar el crecimiento de la demanda, vemos que tenemos el clima, es lo que es, pero tenemos el clima como para producir, tenemos suelos aptos, tenemos tecnología y seguimos creciendo en tecnología, tenemos acceso a capital. Hace un rato escuchamos que el sistema financiero no habla del todo bien con el sistema comercial o el sistema productivo. Creo que hay mucho financiamiento privado de empresas de insumos que aportan todo aquello que el sistema financiero no está aportando y sobra liquidez en el sistema financiero. Actualmente sobra liquidez, con lo cual, si las cosas funcionan bien, deberíamos conseguir captar esa liquidez excedente. La gran pregunta que nos queda es ¿qué pasa con el sistema de rotación de cultivos? Si Argentina hiciera las cosas bien y nosotros apoyamos que se hagan bien, en detrimento de la producción de soja, deberíamos tener más área sembrada con maíz, permitiendo la sustentabilidad en el largo plazo y el crecimiento general del área de siembra. Lo decimos como moledores de la soja, como empresas de molienda, pero si queremos algo sustentable en el tiempo, tenemos que corregir esto. La mayor concentración de área potencial está en el NEA y NOA. Esta es una estimación privada de Dreyfus y los números pueden ser eternamente debatibles porque acá nos metemos en si hay montes, si hay pasturas, si es campo virgen, si no es campo virgen, si se puede desmontar o no se puede desmontar y si existe la regulación para desmontarlo o no. Pero claramente creemos que en el año 2014 hoy hay 15 millones de hectáreas cultivables, de las cuales 5 tienen aptitud para sembrar soja y están básicamente concentradas en lo que es NEA y NOA. De esto, gran parte es monte, o sea que no vamos a poner en discusión si tiene que entrar en producción ahora o no. Ahora, parte de lo que nos va a ayudar a desarrollar esa área es la capacidad de logística interna que tiene que desarrollar este país. Toda su infraestructura y ver cómo reacomodamos la forma en que movemos las cosechas. Tener camiones manejando 750 kilómetros es absolutamente inviable. Así que acá hago el enganche con Alfonso, que nos va a pasar al módulo de logística interna, puertos y competitividad. Bueno, primero quería agradecer la invitación de Axoja y para mí es un privilegio compartir este panel junto con Roberto Urquía y Gonzalo. Así que espero aportar mi granito de arena, siguiendo con la discusión. Y quería rescatar dos conceptos que encontré, que escuché más temprano, de Rodolfo Rossi, el desafío que tenemos respecto a la competitividad en este nuevo entorno de precios después de una mega cosecha americana récord y con muy buenas perspectivas de la cosecha sudamericana. Así que ese es el primer punto para mí que quisiera poner dentro de la discusión. Y el segundo, el que destacó Iván, que mencionó que el 50% del crecimiento de soja esperado se tiene que dar en Sudamérica, y de ese 50%, si entendí bien, un 23% debería venir de Argentina.
Entonces, enganchando los dos puntos, me preguntaría si nosotros hoy estamos en condiciones de competitividad de responder a ese desafío que nos pone el mundo por el crecimiento de demanda, si vamos a estar en condiciones de responder en tiempo y forma con ese mayor crecimiento en las condiciones en que estamos hoy, ¿no? Bueno, brevemente un paneo a lo que es el sistema de producción y puertos de los tres principales orígenes de soja, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Como saben, Argentina está la zona principal o la zona más importante de producción, está relativamente cerca a los puertos a Rosario, que concentra el 70% de la producción que se embarca de Argentina, lo estamos haciendo por Rosario. Y la gran concentración de ese volumen está en 350 y 300 kilómetros de distancia del puerto. En el caso de Brasil, si bien la distancia mayor a los puertos de Santos y Paranaguá es de alrededor de 1.400 a 1.500 kilómetros, Brasil está trabajando mucho en las salidas por puertos del Amazonas. Esa salida del puerto del Amazonas, esas nuevas terminales, van a permitir en el futuro cercano que 1/3 de las exportaciones de porotos se hagan por los puertos del norte. Estos puertos del norte tienen una gran ventaja en términos competitivos, que es que el flete desde la zona central de Mato Grosso es entre 10 a 20 dólares menor respecto de salir por los puertos tradicionales de Brasil. Y en el caso de Estados Unidos tiene el sistema de logística más eficiente de América por lo menos, y tiene una distancia a los puertos promedio de unos 1.100 kilómetros. Lo que tenemos que ver es cómo estamos organizados los tres países y ese crecimiento del 25% que estamos esperando, si nosotros vamos a poder responder a este aumento de volumen en las condiciones que estamos hoy. La matriz de transporte de cada uno de los orígenes, estos números algunos de ustedes ya los conocen. En el caso de Argentina, nosotros estamos muy basados sobre el camión, más de un 80% del transporte de Argentina se hace en camión. Tenemos un pequeño porcentaje, alrededor del 13% en ferrocarril, y un mínimo porcentaje de barcazas que abarca el 4%. En el caso de Brasil, un 60% de camión, un 33% de ferrocarril y una hidrovía que está transportando 7% hoy, pero como les decía antes, estos puertos del norte van a hacer que la hidrovía de Brasil, que desemboca en el Amazonas, llegue a transportar un 15% en el futuro cercano. Entonces ellos están rebalanceando su matriz de transporte de modo de poder atender la demanda a través de los puertos del norte, que no solo son más económicos para el productor que sale por el norte, sino que también el flete marítimo a los países de destino es también sustancialmente más económico en términos de flete y tiempo de navegación. Y Estados Unidos es el sistema más eficiente, con más de un 60% saliendo por la hidrovía, 23% de ferrocarril, a pesar de que, si muchos siguen las noticias de Estados Unidos, están con mucho congestionamiento de todo el grano que tiene que salir por el Pacific Northwest, con la falta de disponibilidad de vagones por demanda de otros productos, y un 16% del camión. Entonces, si nosotros miramos, nos preguntamos, siguiendo lo que comentaba Gonzalo más temprano, ¿de dónde tiene que surgir esa producción adicional que el mundo le demandaría a Argentina, asumiendo que estamos en condiciones de producirla? Básicamente hay que mirar al NOA y esas 5 millones de hectáreas que están en esa zona, agregando el crecimiento de productividad por hectárea que también se puede dar por mejoramiento genético. En el caso del Mato Grosso, está claro que este crecimiento exponencial que sigue teniendo el Mato Grosso va a tener una mejor logística en el futuro cercano y va a tener mayor facilidad de acceso a los mercados. Esta es una comparativa para tener proporción de cuán eficientes somos transportando la mercadería en cada origen. La pregunta que nos hicimos es ¿cuántos kilómetros podemos transportar mercadería con $50 por tonelada? O sea, pagando un flete de $50 por tonelada, ¿hasta dónde llego con camión, con ferrocarril y con barcaza en los distintos orígenes? Si miramos Argentina y comparamos con Brasil y Estados Unidos, en el flete con camión, que es el gran porcentaje de nuestro transporte, somos uno de los países menos competitivos. Hay temas de congestionamiento, temas de, como mencionó Iván más temprano,
de mantenimiento de la red vial. Brasil tiene más porcentaje de vagones de bitrenes, que son vagones, camiones un poco más eficientes, y Estados Unidos es con el cual llegamos más lejos, a 1.300 kilómetros de distancia. En el caso del ferrocarril estábamos relativamente competitivos versus Brasil, y estamos bien por debajo de Estados Unidos, que tendría que ser el punto de comparación o el benchmark con lo cual nos deberíamos comparar, ¿no? O sea, como economía, como sistema de logística, nos deberíamos comparar siempre con aquel que es más eficiente para superar las limitantes que estamos teniendo hoy. Y en el caso de Barcaza, estamos en condiciones similares a Brasil. Esto es la barcaza con tarifa fluvial argentina versus la tarifa fluvial de Brasil, pero estamos casi al 50% de lo que se puede transportar por la misma plata en Estados Unidos. Acá no incluimos Paraguay, pero en el caso de Paraguay, la barcaza, el tramo tradicional, que es Asunción hasta Rosario, en barcaza fluvial está alrededor del 23 o 25 dólares, mientras que en Argentina ese costo es un 30 o 40% superior. Entonces, cuando pensamos en cómo vamos a modificar nuestra matriz de transporte, tenemos que ver cuán eficientes somos si queremos nosotros cambiar de camión hacia un sistema que descongestione más nuestras rutas, ¿no? El ferrocarril Belgrano Cargas es clave en este desarrollo, ¿no? Más allá del NSA, que es un ferrocarril que funciona perfectamente bien y perfectamente bien administrado, el futuro cercano en un paso adelante en la logística debería ser el desarrollo de Belgrano Cargas. Para aquellos que viajan por el norte y han andado por Salta, Chaco, Santiago del Estero, la Ruta 16, seguramente han notado que hay un crecimiento importante en el recambio de vías y modificación de las vías del Belgrano. Falta responder cómo vamos a abastecer a este ferrocarril de vagones y de locomotoras para poder aumentar. Probablemente hoy estamos en menos de 1 millón de toneladas transportadas, a un potencial de 5 millones de toneladas que se podrían transportar en el ferrocarril Belgrano en 5 años, todo yendo bien, ¿no? Entonces el potencial está ahí, la capacidad está ahí y es un buen ejemplo que deberíamos seguir para cambiar nuestra matriz de transporte. El objetivo para dentro de 10 años idealmente sería un ferrocarril que podría estar transportando 10 millones de toneladas, que sería un gran porcentaje de ese aumento que Argentina debería conseguir en los próximos años. ¿Cuál es el siguiente paso? Pensamos siempre en el ferrocarril como la primera opción y es así, es cierto. Probablemente deberíamos pensar un poco más también en las barcazas, ¿no? Tenemos el puerto de Barranqueras, que es un puerto que está subutilizado hoy. La distancia de Barranqueras a Rosario para transbordar de barcaza a buque es alrededor de 700 kilómetros. Y ahí tenemos un punto que podría mejorar la eficiencia, descongestionar las rutas viales y descongestionar también o competir también con el ferrocarril. Este puerto obviamente hoy necesita un desarrollo de logística, necesita mejor conexión al ferrocarril, necesita dragado y balizamiento. Y lo que decíamos antes, más temprano, es la tarifa fluvial de Argentina respecto de una tarifa internacional comparativa que podemos tomar para la mercadería que baja de Paraguay. Estamos sustancialmente más caros todavía. Entonces hay que pensar por qué es así. El costo de transporte de barcazas, el consumo es exactamente igual en los dos países. Simplemente tenemos que pensar qué no estamos haciendo bien o qué podemos hacer mejor para ganar esa eficiencia que tienen nuestros vecinos. Volviendo a la competitividad y al punto que el ingeniero Rossi marcaba al principio de la presentación, este es un tema clave, ¿no? Argentina históricamente era el país que podía producir soja al menor precio, es decir, ante una caída del mercado nosotros éramos quienes a nivel mundial éramos los últimos en cortar producción porque éramos capaces de producir al menor costo por hectárea. Eso empezó a cambiar y me pareció muy válido el punto que puso sobre la mesa de cuestionarnos si hoy tenemos la competitividad adecuada para responder a este aumento de demanda que el mundo nos va a pedir. Hicimos un estudio para poner en grandes números
la capacidad y la competitividad que tiene cada uno de los productores en los distintos orígenes. A la izquierda pueden ver el precio en dólares por tonelada FOB. Hoy estamos alrededor de $400 para tener referencia. La semana pasada estábamos en 330, con lo cual en una sola semana, con la volatilidad que tenemos en mercado, la decisión del productor, y no digo que toda la decisión de sembrar o no sembrar pase por acá, sino que hay muchos otros factores que afectan esto, pero obviamente la rentabilidad es el primero, y si nos ubicamos en 400, todos somos competitivos, tanto en campo propio como alquilado, en Argentina, Brasil, Estados Unidos. A medida que vamos bajando, si se fijan, el primero que queda afuera a nivel campo propio somos nosotros hoy, algo que probablemente una década atrás no hubiera ocurrido, hubiera cortado primero Brasil, hubiera cortado Estados Unidos y finalmente nosotros al precio más bajo seguiríamos produciendo. Entonces, en mi opinión, esta debería ser una luz amarilla, y este número incluye no solo la carga impositiva, no solo la ineficiencia logística, sino muchos costos ocultos que a veces son difíciles de detectar. ¿Cuánto cuesta un paro de puertos? ¿Cuánto cuesta problemas en la reglamentación de embarques que hagan que los barcos tarden más en cargar? ¿Cuánto cuesta un paro que tenga a los barcos esperando en recalada y no cargando? Toda esa serie de costos ocultos aumenta de manera no visible nuestra cadena logística. O sea, un armador que viene a Argentina y probablemente piensa que quiere cargar en 8 días, precia una tarifa para 8 días de carga. Si esos 8 días se transforman en 15, la próxima cotización de flete obviamente va a tomar una protección mayor. Y eso se pasa a través de la cadena, y eso es un costo invisible, muy difícil de detectar, pero que tenemos que ser conscientes que cada vez que vemos un conflicto en nuestra cadena, pensemos en la ineficiencia que estamos perdiendo. Argentina tiene una tradición de ser un proveedor de excelente calidad en tiempo y forma, y eso a veces puede quedar en riesgo cuando vemos comportamientos repetitivos de este tipo. Estamos dañando nuestro origen, ¿no? Al final del camino ese daño es un daño intangible que tenemos que trabajar para que no ocurra. Eso es un pequeño agregado con cada conflicto que nosotros vemos en los diarios, pero el mundo va percibiendo y va haciendo una diferencia. Con un Brasil que tuvo demoras récord hace 2 años, ya esta campaña estuvieron muchísimo mejor y están abriendo puertos en el norte, ya están generando soluciones que nosotros, me parece, todavía estamos en proceso de generar. Volviendo al tema puertos, y a lo que decía Gonzalo más temprano, Argentina hoy tiene capacidad portuaria para cargar prácticamente 2 cosechas. O sea, nuestros puertos están en condiciones de cargar casi 1 millón de toneladas por día. Si miramos a Brasil, Brasil muestra una producción de 175 millones de toneladas con una capacidad de embarque que es sustancialmente menor. Y eso para exportar 84 millones de toneladas. Ese gap que ustedes ven ahí del 41%, cuanto más chico es esa diferencia, o sea, cuanto más chica es la capacidad de embarque respecto de lo que tiene que exportar, mayores son las demoras de buques que se generan y mayores son los tiempos de espera. Brasil hace 2 años llegó a tener más de 60 días de espera, este año estuvo en menos de 45 y va mejorando, va mostrando un progreso, un progresiva mejora. En el caso de Uruguay, bueno, también es un origen que está muy congestionado, pocos puertos y mucha mercadería para cargar y para transbordar de origen paraguayo y también algo boliviano. En el caso de Argentina, a nivel puertos, o sea, en el último punto de embarque estamos muy bien. Tenemos terminales que han sido construidas hace muy poco tiempo, en la época de los fletes récord, no sé si se acuerdan, por el 2006 y 2007, con barcos que pasaron de valer $40.000 dólares por día a $100.000 por día. La mayoría de estas terminales invirtieron en capacidad de carga y duplicaron la capacidad de carga, con lo cual hoy estamos preparados para cargar 2 cosechas que todavía no están a mano, ¿no? Cuando Gonzalo decía por qué seguimos construyendo capacidad de molienda, yo creo que
Otra manera de verlo es que nosotros nos hemos anticipado a un mayor crecimiento que en los últimos años lamentablemente no se produjo. Si uno ve la curva de producción de soja de Argentina respecto a la de otros países, si uno lo compara con Brasil, la diferencia es impresionante. Entonces, la industria yo creo que siempre se adelanta a ese salto de producción que por algún motivo o por otro, parte será por la pérdida de competitividad, parte por los problemas que ya se mencionaron, todavía no se produjo. Tenemos la esperanza de que se produzca y ya estamos preparados para procesar mucho más de lo que hoy podemos producir. Bueno, este es un poco lo mismo que les comentaba antes y las demoras que se generan en los distintos puertos debido a la combinación de la capacidad de carga y de la capacidad de embarque. Nosotros en Argentina, volviendo a la matriz de transporte, tenemos puertos que pueden embarcar prácticamente 1 millón de toneladas por día. Si ese 1 millón de toneladas por día nosotros lo abastecemos en un 80 o un 85% de camión, ustedes ven que cuando el mail de la mañana que los puertos de Upriver están con 7.000 camiones, saben que en general el sistema ya está cerca de colapsar. Esos son 250.000 toneladas por día, son 7, 8 millones de toneladas por mes, con puertos que pueden cargar casi el doble. Entonces, la primera conclusión es que no podemos seguir abasteciendo los puertos de la misma manera. O sea, tenemos puertos que son muy rápidos y muy eficientes, con un sistema de abastecimiento basado en el camión que necesita cambiar para poder tener un crecimiento marginal más eficiente. Hoy no podemos meter más camiones de lo que ya entran en las terminales de Upriver. Tenemos que modificar el modo de abastecer a los puertos y empezar a abastecer más de ferrocarril y también de barcaza. Digamos, la barcaza, una barcaza equivale a 85 camiones, un convoy equivale a 50 camiones, con lo cual la reducción de la cantidad de camiones y el beneficio que eso se genera al cambiar de medio de transporte es enorme, sin hablar de la seguridad vial, que es un tema que lo sufrimos nosotros diariamente. Salir a las rutas argentinas hoy es una aventura, y eso obviamente por un lado es un síntoma de crecimiento económico, pero por otro lado creo que deberíamos plantearnos la manera que estamos haciendo las cosas y empezar a modificar o la red vial o la manera de transportar la producción que estamos teniendo. Esos son los tiempos de demora y cómo han bajado, ¿no? Ahí se puede notar claramente. Uno dice Brasil es un país que está congestionado, hay que tener cuidado, pues están trabajando fuerte y mucho. Y hoy Brasil ya tuvo una congestión sustancialmente menor a la que el mercado estaba esperando para esta campaña, y probablemente para el año que viene ya se espera, como les decía, 1/3 de la producción de soja brasilera que salga por los puertos del norte, lo que quiere decir que los puertos de Santos y Paranaguá van a bajar su congestión y el sistema brasilero va a ser relativamente más eficiente. Tenemos que pensar qué estamos haciendo nosotros para competir con un origen que, si bien somos socios a nivel mundial para abastecer al mundo, obviamente cada uno quiere un mayor share y una mayor participación de ese incremento de demanda que vamos a tener, ¿no? Entonces, la pregunta que dejaría planteada es, ante esa demanda que el mundo nos pone de 23% de crecimiento, ¿estamos en condiciones de responder? O sea, hoy Argentina puede exportar 65, 70 millones de toneladas de soja con la infraestructura que tenemos, o tenemos que empezar a trabajar fuertemente y rápido en nuestra red vial, en nuestra red de ferrocarril y en nuestro transporte de barcazas. Bueno, y ahora entonces ya le paso la posta a la presentación, que seguramente sea la más interesante de la de Roberto. Bueno, muy buenas tardes. No hace falta que le diga a todos y a todas, buenas tardes para todos. Quiero agradecerle muchísimo a los organizadores del evento que me permitan decir unas palabras, nada menos ni nada más que al cumplirse el 10º aniversario de la creación de esta importantísima entidad que es Axoja. Así que muchísimas gracias. Ustedes saben que después de escucharlo a Iván Ordóñez, a Gonzalo Ramírez y a Alfonso Romero, no va a ser fácil no repetir algunas cosas. Es muy difícil tratar de decir cosas diferentes a las que ya se dijeron, pero bueno, vamos a tratar de evitar las que ya se dijeron y decir las que creo que pueden ser importantes.
yo me voy a focalizar fundamentalmente en un eslabón de esta importantísima cadena que en nuestro país es la cadena de la soja, que es la parte industrial. Y dentro de la parte industrial quiero dedicar unas palabras fundamentalmente a defender el valor de nuestra soja diversificando destinos, eso para mí es trascendente. También generar valor agregado produciendo las mejores proteínas vegetales, aceites y derivados. Digo las mejores proteínas vegetales porque todos ustedes saben que la proteína de soja, por los contenidos de aminoácidos, en especial la lisina, es la mejor proteína y la más requerida que hay en el mundo. Y Argentina la tiene, gracias a Dios. Y a través de la industria aceitera la puede ofrecer al mundo. Y como tercer párrafo, crear oportunidades en otras industrias y multiplicar así oportunidades de empleo, más divisas en moneda dura y mayor recaudación de impuestos, que en estos momentos al fisco no le viene para nada mal. En el fondo, lo que yo quiero decirles es que si diversificamos mercados o destinos, la regla histórica que le escuchamos a nuestros abuelos de no tener todos los huevos en una misma canasta, a través de la industria aceitera lo podemos poner en distintas canastas. Y eso nos hace mucho menos vulnerable y podemos defender mucho mejor el valor de la producción, en este caso la soja. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, si exportaríamos exclusivamente poroto de soja, la China dependencia que tendríamos sería fenomenal. El cuadro nos dice que en las últimas 10 campañas, China ha sido el destino del 80% del volumen exportado de poroto de soja argentino. El 80%. El resto son otros destinos, pero el 80% fue a China. Y la verdad que eso nos produce una dependencia que nos debería intranquilizar a todos. Además, China establece algún tipo de barreras al ingreso de los productos y las pone en vigencia fundamentalmente cuando el mercado baja. Los chinos en ese aspecto en la historia se han caracterizado por sacar a relucir estándares de calidad elevado del poroto de soja cuando la situación de los mercados no es la mejor, la restricción al ingreso de soja con Datura ferox, que es lo que se llama chamico, que en Argentina ya prácticamente no existe más, también la aplicación de la ley de inocuidad alimentaria restrictiva y las demoras en la aprobación de eventos de organismos genéticamente modificados. Eso fundamentalmente está ocurriendo no solo con el poroto de soja, sino también con el maíz. Este cuadro nos muestra qué estimamos hacia el 2020 que llevaría China de poroto de soja del mundo. Y si ustedes ven, prácticamente el crecimiento del destino chino es el único crecimiento, es el único destino que crece respecto a los otros destinos que son América Latina, África del Norte y el Medio Oeste y los otros países del este del Asia. Prácticamente en el 2015 de llevar aproximadamente 40 millones de toneladas, pasaría a llevar en el 2020 algo así como 140 millones de toneladas menos las 25 de base, serían unas 115 millones de toneladas. Fíjense qué importante China como importador de poroto de soja, para abastecer una industria muy importante que tiene dentro de su frontera. En cambio, si nosotros elaboramos el poroto dentro de nuestra frontera, podemos observar acá la diversificación de los destinos. Si vemos la harina de soja argentina, ¿a dónde va? Ustedes saben que de 1 tonelada de poroto de soja, dependiendo si descascaramos la soja o no la descascaramos, obtenemos entre el 70 y el 75% en volumen de harina. Bueno, esa harina se distribuye en infinidad de países. Y lo que en su momento, a principios
de los comienzos del 2000 el gran comprador era Europa, vean la línea celeste cómo viene disminuyendo y vienen creciendo otros países, entre ellos el Medio Oriente, países del Lejano Oriente y algunos de África. O sea, aquí ya empezamos a diversificar el mercado, pasando de China dependiente, si llevamos poroto de soja, a una diversidad de destinos si a la soja la industrializamos y la exportamos directamente desde nuestro país. Lo mismo nos pasa con el aceite. El aceite, que es el 20% en kilos de la molienda de una tonelada de soja, tiene como destino una cantidad importante de países, incluyendo también todo lo que sea el Lejano Oriente, India, China, todo lo que sea la zona del Medio Oriente y también América Latina. América Latina es un comprador importante del aceite de soja argentino. Pero piensen que si de este 20% de aceite de soja que les traemos al poroto, una parte la destinamos a hacer biodiesel, la diversificación de destinos es mucho mayor todavía. Acá vemos los destinos a donde va el biodiesel. Y los destinos son, la verdad, muy variados. Desde la Unión Europea, que fue perdiendo protagonismo, pasando por Perú y, bueno, Estados Unidos y otros países. Si analizamos, ustedes saben que cuando mezclamos 100 kilos de aceite crudo de soja con 10 kilos de metanol, obtenemos 100 kilos de biodiesel y 10 kilos de glicerina. La glicerina, cuando se produce el biodiesel, tiene como destino todos esos países, incluido China, Holanda, Estados Unidos. Pero si la glicerina la refinamos y la transformamos en farmacopea, fundamentalmente para uso de producción de dentríficos, la mayoría de los dentríficos que ustedes usan se hacen con glicerina refinada de origen argentino, cosa que mucha gente no lo conoce. Ahí diversificamos destinos enormemente. Y bueno, como ya se dijo en este panel, a partir de la producción de biodiesel, glicerina refinada, hay detrás de eso la potencialidad de un complejo oleoquímico que, como bien dijo Iván, no tiene límites y puede competir con el complejo petroquímico en los próximos años sin ningún inconveniente. Todo esto surge a través de la industrialización del poroto de soja. Si no tendríamos una industria fuerte que lo haga, no podríamos aspirar a tener un complejo oleoquímico como verdaderamente puede tener Argentina en los próximos años. También al extraer el aceite del poroto se extrae un producto que es de uso alimenticio, fundamentalmente en la producción de pescados y también en el tema farmacopeo, la lecitina. Y bueno, la lecitina tiene una cantidad de destinos, fundamentalmente Holanda, Chile, en la alimentación de los salmónidos. La lecitina le da flotabilidad al alimento balanceado y ustedes saben que el pez come en la medida que el alimento flote. Cuando el alimento toca el fondo no lo come más. Entonces la lecitina, al darle flotabilidad, le da mayor rendimiento a lo que consumen los salmónidos. En síntesis, en la barra de la izquierda vemos la cantidad de destinos que tenemos si al poroto lo industrializamos en Argentina versus el cuasi monodestino que tenemos si lo exportamos en estado natural. Bueno, esto es uno de los valores importantes que entiendo yo tiene la industria de soja argentina. Le da a la producción la posibilidad de no ser China dependiente en un tema que desde el punto de vista de la geopolítica es trascendente. Uno cuando analiza verdaderamente la dependencia de un mercado tiene que preocuparse como país. Y más en el complejo soja, que como bien dijeron, es más del 25% del total de los dólares que ingresan, y si hacemos balanza compensada y a las exportaciones de hidrocarburos le sacamos las importaciones
y a las exportaciones de las automotrices le sacamos las importaciones, llegamos a la conclusión que el total de volumen exportado por el complejo sojero, industrial y poroto y cereales es casi un 45-46% del total de las exportaciones argentinas. En resumen, ¿qué les quiero decir? La industria sojera argentina nos multiplica destinos para la soja argentina. Si exportamos soja en estado natural, estamos frente a un mercado casi monopsónico, como es China, ya lo comentó Iván. Quedamos expuestos a una considerable pérdida de valor agregado por renegociaciones de precios en mercados a la baja, trabas para arancelarias en momentos en que sobra soja, destino, etc. Exportando varios productos industriales, diversificamos el portafolio de destinos, generando mejor posicionamiento, una mejor posición negociadora y, fundamentalmente, generando también muchos puestos de trabajo, algunos de ellos en el interior de Argentina, que tanto hace falta para tratar de neutralizar el flujo de personas desde el interior a estas grandes urbes. El segundo punto que yo quería detenerme un rato es el hecho de tener una industria de molienda de soja nos permite tratar de generar valor agregado produciendo las mejores proteínas, como le dije hace un momento, los aceites y derivados. Este es un cuadro un poco comprimido, pero lo que quise exponer acá es que dentro de la cadena de la soja en Argentina, donde está conformado por el sector primario, el sector industrial, la comercialización, etcétera, los actores que participan, y esto ya lo mostró Iván, son infinidad de actores. Porque en realidad, cuando la gente piensa en la siembra de soja, la gente piensa que el agregado de valor comienza ahí, cuando en realidad el agregado de valor comienza mucho antes. Comienza mucho antes cuando Argentina transforma el gas en urea, cuando Argentina transforma el acero en maquinaria para hacer sembradoras, para hacer pulverizadoras, y tenemos una industria metalmecánica orientada al campo que es líder en el mundo. Y tenemos así muchas otras actividades que inician el valor agregado y no se inicia cuando la gente comienza a sembrar, se inicia mucho antes. Por eso, como dijeron los que me precedieron en la exposición, la generación del valor de la cadena de soja es mucho mayor de lo que la gente en general está pensando. Nosotros tenemos la obligación hacia el futuro de tratar de todo esto que hoy estamos conversando acá y que seguramente todos los que participan lo conocen en profundidad, tratar de que lo conozca la gente común, la gente que no participa de nuestra actividad, que no lee los suplementos rurales de los diarios, sino que también lee la parte general, porque a partir de la lectura de la parte general vamos a tratar de que entiendan el sector nuestro. El sector nuestro hoy por hoy es el motor, es la locomotora de la economía argentina. Sin un sector agroindustrial como el que tenemos, la verdad la situación hoy sería bastante complicada. Este es otro cuadro en donde trato de expresar en los distintos eslabones de la cadena la participación de cada uno de ellos. También Iván, con mucho mejor capacidad que la mía, lo expresó, pero comienza desde el productor, pasando por el transporte y el acopio, la molienda, y después la cantidad de productos que se obtienen a partir de la molienda de soja. Con el aceite crudo logramos el aceite envasado, la lecitina, la margarina, los biocombustibles, las mayonesas, etcétera, etcétera. Y con las proteínas vegetales también, como bien dijo Gonzalo, finalmente cuando uno habla con la gente de la proteína vegetal, mucha gente no sabe que en el fondo, mezclándola con un poquito de maíz, se transforma en proteína animal. En un kilo de pollo, en un kilo de cerdo, en un kilo de un vacuno. Pero aunque parezca algo obvio, mucha gente común este tema no lo conoce. ¿Qué hacen ustedes? Exportamos harina de soja. ¿Y para qué sirve la harina de soja? La gente no entiende que la harina de soja es carne. Cuando llevamos harina de soja al mundo, le estamos llevando alimentos. Eso tenemos que tratar de que todo el pueblo argentino lo entienda, porque de esa forma creo que nos va a valorar mucho más de lo que nos valora hoy.
A veces algunos sectores nos denostan sin justificaciones, pero lo hacen. Esto simplemente para mostrarle que si partimos de estos valores no contemplan lo que ha pasado en el mercado en los últimos 15 o 20 días, pero partimos de un poroto de soja que tranqueras adentro valía $140 y terminamos con una tonelada de aceite FOB en botella que vale algo así como $722. Si bien no hay una relación directa porque el aceite es el 20% del poroto, pero a medida que agregamos valor, indudablemente vamos mejorando la posibilidad de que tranqueras adentro el precio que recibe el productor sea mayor. Pero para esto es fundamental que el sector privado trabaje mancomunadamente con el área de negociaciones económicas internacionales porque, como ustedes saben, todo el tema del comercio internacional tiene una maraña de barreras arancelarias y pararancelarias que lo que hacen es tratar de neutralizar el ingreso de productos con valor agregado y priorizar el ingreso de productos en estado natural. Como prueba de lo que le digo, la Unión Europea, cuando ingresa el poroto, lo grava con 0, pero cuando ingresa el aceite le cobra el 4,8% de impuestos y a la harina nada. China grava el poroto con el 3%, el aceite con el 9%, el pellet con el 5%. Tailandia, al poroto lo grava con el 40%, al aceite con el 83% y al pellet con el 46%. Y así podemos hablar de otros países. ¿Cuál es el mensaje? Muchas veces se cuestiona en Argentina que la industria de soja tenga un diferencial arancelario de 3 puntos respecto a la exportación de poroto. Esos 3 puntos es una parte para neutralizar parcialmente todas estas trabas que nos ponen en el mundo. La única forma que tenemos nosotros de poder ser competitivos, además de tener industrias grandes, de que el productor es recontracompetitivo en Argentina, de que el campo argentino es muy fértil, es espejar todas las trabas que nos ponen en el mundo en sentido contrario en el sistema arancelario argentino. Y eso nos cuesta mucho hacerlo entender a las autoridades, no de este gobierno, a las autoridades que se vienen sucediendo en Argentina en los últimos 20 años. No es fácil explicarle que el 3% de derecho de diferencia arancelaria entre el poroto, el aceite y la harina es un subsidio. No, mentira. Es neutralizar parcialmente lo que hacen en el mundo otros países. Pero bueno, tenemos que ver de qué forma lo podemos explicar mejor a las autoridades, ¿no? En concreto, a mayor valor agregado, mayores son las trabas a la importación de los mismos. China, Malasia e Irán tienen requisitos fitosanitarios excesivos en productos con bajo riesgo fitosanitario, como son los productos procesados, harinas y aceites, y granos para el procesamiento. Algunos países latinoamericanos, como Perú, Ecuador, Colombia, aplican bandas de precios para priorizar el ingreso de productos en estado natural. Hay otras medidas no justificadas de protección al mercado, como es en Uruguay y Perú, con dumping infundados, pero uno va a un proceso de 2 años y mientras tanto se la pasa mirando al mercado porque no puede ingresar. Los derechos compensatorios que estamos en disputa con la Unión Europea por el biodiesel. Y después hay cuotas de importación en muchos países, como India, como México, que si bien no ponen derechos, pero ponen cuotas máximas. Entonces, en el fondo son algunas trabas o trabas a la importación de productos, ¿no? Los países desarrollados, y es un tema que hace mucho tiempo que no se habla, siguen inyectando miles de millones de dólares en subsidios a la agricultura de sus países. Esto es un tema que 5 o 6 años atrás lo hablábamos mucho en Argentina, después desapareció. Yo se los quiero recordar. Todos los países de la OECD, que es la que rige en parte el libre comercio, lo que hay que hacer bien, porque todo esto del libre comercio, yo le quiero decir que es una hipocresía. Los países desarrollados vienen y dicen, che, bueno, acá hay que agregar valor. Pero los alemanes nos mandan los Mercedes, los BM, no sé, que tienen un valor por kilo fenomenal, y nos quieren comprar el poroto de soja y no quieren comprarnos el aceite con la etiqueta para su mesa. Entonces, para eso necesitamos imperiosamente trabajar junto al gobierno. El gobierno tiene que entender
que esta hipocresía de los países desarrollados es real y hay que ver de qué forma se neutraliza. Y también creo que el Mercosur, que no ha hecho hasta ahora ningún tratado importante con megamercados, es una deuda que tiene, y creo que todo lo que sea Asia debería ser algo importante en donde podemos trabajar. Pero para eso necesitamos una Cancillería que en relaciones económicas internacionales tenga funcionarios que trasciendan los gobiernos, como hace nuestro vecino país, Brasil. Independientemente de quién gobierne, la Cancillería tiene que tener ejecutivos permanentes ahí que entiendan el tema. Estos temas a veces no son fáciles de entenderlos en profundidad, para que verdaderamente podamos desarrollar acuerdos entre bloques. Yo tengo un amigo de mi zona que siempre me dice, fue embajador en Italia y fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, me dice: Roberto, los acuerdos entre bloques no sirven, hay que ir a acuerdo país a país. Y yo creo que en parte tiene razón, porque son mucho más ágiles y ahí podemos negociar las cosas de una forma más libre. Pero bueno, desgraciadamente nosotros no estamos solos, estamos en un Mercosur que vamos a tener que cambiar el perfil y tratar de que verdaderamente empecemos a hacer acuerdos con países o bloques importantes. Bueno, el último punto, crear oportunidades en otras industrias y multiplicar así oportunidades de empleo, más divisas en moneda dura y mayor recaudación de impuestos. Yo le quiero decir, y esto lo van a escuchar ya por tercera o cuarta vez esta tarde, que lejos el sector cerealero y sojero es el primer aportante de divisas dentro del total de las exportaciones argentinas, con 30.500 millones de dólares. Y si spliteamos el sector oleaginoso, poroto más molienda, estamos en 21.000 millones. Y si vamos solo al sector de molienda, vamos a 15.000 millones. Pero ahí cuando dice automotriz, como les dije, es mentiroso ese, porque en realidad la automotriz exporta, pero importa más, así que la balanza es negativa. Y ahí donde dice petróleo y químico, exporta, pero también importan más, son deficitarios. O sea que nosotros, como aportantes a la balanza comercial de exportaciones, estamos en el orden del 47-48%. Y esto no se dice, desgraciadamente. El complejo cerealero y oleaginoso, esto lo dijo Iván también, ocupa más de 28.000 empleados en forma directa y más de 200.000 en forma indirecta. Y es uno de los sectores productivos que más dinamiza y aporta progreso al interior del país. Estos son los aportes por derecho de exportación que anualmente le ingresan al fisco por el complejo soja. Fíjense que tiene prácticamente copia la curva de complejo oleaginoso más cereales, pero es muy importante, muy importante. Y acá les quise traer un artículo de lo que ocurría en una población del sur de Santa Fe, Armstrong, días atrás. Esto es el diario La Nación. ¿Qué pasaba en el pueblo con el derrumbe de los precios de soja? Esto hace 15 días atrás. Había camiones parados en las playas, gente muy preocupada, la actividad del pueblo se había disminuido muchísimo, y eso es producto de que, bueno, la soja había bajado de precio. Fíjense cuán importante es. A lo mejor acá en estas grandes urbes estas cosas no se ven ni se perciben, pero bueno, en el pueblo que yo vivo, que tiene 15.000 habitantes, uno va al bar y escucha todo esto, y son realidades que a veces desgraciadamente las autoridades no la ven porque están un poco lejos de estas realidades, ¿no? En síntesis, y no quiero extenderme, si no lo voy a aburrir demasiado. La industria sojera multiplica los destinos para la soja argentina, evitando dependencia de China. Esto para mí es un tema de geopolítica incluso. Agrega valor al industrializar el poroto, creando nuevas industrias derivadas y aumenta el valor de los productos exportados. Genera miles de puestos de trabajo. Es la principal generadora de divisas para el país, por lejos. Aporta miles de millones de pesos en impuestos y también genera muchísimos puestos de trabajo en el interior del país que tanto lo necesitamos, a través
de la industria metalmecánica, a través de los acopios, a través de los talleres, a través de las empresas de servicios de consultoría, contadores en cada ciudad pequeña, en cada pueblo. En realidad, este complejo, creo que Argentina, en vez de pegarle como lo viene pegando, lo tendría que mimar y lo tendría que estar permanentemente preguntando qué necesitamos para seguir avanzando. Yo les agradezco la paciencia que han tenido de escucharme y espero que esto haya sido útil para todos.